y descarga la aplicación. Bueno, y este episodio de Archipiélago Histórico es también traído a ti gracias a Turismo Borincano. Descubre Puerto Rico de una manera única con Turismo Borincano. Sumérgete en nuestros ecos recorridos turísticos, explora el agroturismo en nuestras fincas locales y vive experiencias personalizadas por toda la isla. Y no te preocupes, también ofrecemos turismo accesible para personas con diversidad funcional. Ya sea que estés buscando aventura, relajación o simplemente quieres conectar con nuestra cultura, Turismo Borincano tiene lo que necesitas. Visita turismoborincano.com para más información y reserva hoy mismo a precios que están al alcance de todos. Vive Puerto Rico como nunca antes con Turismo Borincano. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. En esta ocasión tengo el gusto de conversar con el doctor Raymond Laureano. ¿Cómo está todo? Un placer, Ramón. Mil gracias por esta oportunidad de conversar. Nosotros llevamos meses tratando de hacer esto posible para la audiencia que... Por lo menos un año y pico, porque íbamos a conversar cuando estábamos viendo tus primeros episodios. Así que admiro mucho lo que has hecho en todo este tiempo, de verdad. No, agradecido por eso y hago el comentario también para que la gente entienda que yo he hecho este comentario varias veces, o sea que esos fanáticos de Archipiélago Histórico y esos escuchas que son fieles saben la que hay. Esto es un trabajo que no es solamente grabar el episodio, es un trabajo de coordinación, es un trabajo de investigación y para que estos episodios sucedan hay mucha planificación ahí envuelta. O sea que yo creo que sí, como un año llevamos tratando de hacer esto posible. Sí, en aquel momento llevabas como 10 capítulos y ahora llevas 72 o algo así. Sí. Bueno, pues por fin. Este tema me interesa mucho. Por eso es que llevamos tiempo tratando de que sucediera. Porque es un tema de relaciones internacionales. Pero antes de comenzar propiamente con el contenido del episodio, ¿quién es el doctor Laureano y a qué se dedica? ¿Cuáles son sus intereses? Pues Ramón, yo soy, por mi ocupación de más larga trayectoria ha sido ser ingeniero y consultor gerencial, ¿no? Gerente de proyectos en el área de tecnología, en el área de procesos, fue ingeniería. Y más recientemente, pues, estudio en historia de Puerto Rico y del Caribe, así que soy historiador. Es parte de mis intereses y los temas que toco, pues, definitivamente eh, giran en torno a la historia de Puerto Rico y del Caribe, ¿no? Relaciones internacionales, desarrollo económico, eh, política pública de ciencia y tecnología, por ejemplo. Son los temas que la innovación científica y tecnológica, ¿no? Y la interacción de Puerto Rico con el resto del mundo, no solamente la interacción del gobierno de Puerto Rico, sino también la sociedad civil, o sea, toda la población de Puerto Rico, de alguna manera u otra, qué conexiones ha mantenido a través del tiempo con el mundo exterior. Hay un término bien importante a definir. Yo voy a hacer el intento de definirlo en base a lo que entendí de los artículos que me envías. Para diplomacia, es la diplomacia ejercida por agentes que pueden ser instituciones, pueden ser naciones, estados sin soberanía, pueden ser estados, pueden ser provincias, pueden ser organizaciones en un plano pues internacional, ¿no? Eso es para diplomacia, en lo contrario a lo que es diplomacia en sí, que ya vendría siendo una diplomacia ejercida por
entes políticos soberanos, vamos a decirlo de esa Correcto, forma. correcto, correcto. Para la diplomacia es esa actividad internacional que mantienen entes que no sean naciones soberanas, el gobierno central de una nación soberana. Eh, Así que pueden ser gobiernos no centrales bajo una nación soberana. Hay quienes también incluyen ahí entes no gubernamentales, pero en los últimos tiempos ha habido como ya un consenso de que mayormente nos estamos refiriendo a la actividad internacional de gobiernos no centrales. Así que ahí es donde entran, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la actividad internacional de los estados, de los 50 estados, de los 5 territorios, que incluyen a Puerto Rico. Y asimismo en otros países, pues, la actividad internacional de las provincias, Ujú. y territorios no independientes, ¿no? Así que sí, eso es, y es interesante porque es un reconocimiento de que la actividad internacional, incluso las dinámicas políticas, eh, van más allá de las naciones soberanas. Yo tengo también otro ejemplo de lo que podría hacer para diplomacia, sacándolo un poco de Estados Unidos. Yo tuve al doctor Gabriel Martínez Borrás y él me habló en un momento de que participó en unas iniciativas del País Vasco en España, que tenía una presencia en las Américas. Y eso pues responde a unos intereses de proyectar que nosotros tenemos una identidad y tenemos unas costumbres y una cultura diferente al resto de España y tenemos una presencia y unos lazos, vamos a decir, comerciales y culturales con otros países independientes del gobierno central español. Correcto. Sí, la paradiplomacia puede ser estrictamente para fines comerciales, fines prácticos, pero también hay paradiplomacia que se hace para marcar una diferencia en torno a la identidad, ¿no? Y ahí tienes el País Vasco, eh, incluso tienes a Cataluña, tienes a Quebec en Canadá. Canadá. Dentro de Bélgica, por ejemplo, hay varias regiones con diferentes idiomas y cada una pues también se inserta en ciertos círculos diferentes a los demás. Hay un grupo que se llama mundial que se llama la francofonía. Ajá. Ahí pues, a ese grupo pertenecen entonces todos los países de habla francesa, las que eran mayormente aquellos países que en algún momento fueron parte de Francia, fueron colonias de Francia. Ujú. Eh, para ser interesante que como un grupo de cooperación entre países francófonos, con el tiempo han estado incluyendo gobiernos no centrales, como el caso de Quebec. Y no sé si te sorprenderá de que uno de los más recientes gobiernos no centrales que se unió a la francofonía Ajá. es el estado de Luisiana. Bueno, en Luisiana se habla mucho, no sé si francés, pero yo creo que ellos tienen un dialecto local que se llama Cajun, si no me equivoco. Cajun. Cajun, exacto. Pues, bueno, sabes que Luisiana pues, Sí. fue parte de Francia en algún momento. Ujú. Y todo este territorio central de Estados Unidos. eh, y tengo mucha curiosidad de investigar más el asunto, porque eso, de haber sido parte de Francia al sol de hoy, ¿cuáles fueron las dinámicas que se han dado para que hubiese ese interés por parte del gobierno estatal de Luisiana para ser parte de la francofonía? Pues me parece Sí, que va a ser bien interesante no, conocer eso de cerca. definitivamente. Quiero hacer una pregunta porque Archipiélago Histórico es mi proyecto, este es mi proyecto y yo tengo una agenda política con este proyecto. No sé si ya mucha gente lo ha descifrado. Yo soy bastante transparente cuando me expreso. Eh, Mi agenda política con el archipiélago histórico es acercar a Puerto Rico al resto de Latinoamérica, porque yo creo que históricamente nos hemos alejado mucho de nuestros hermanos caribeños y latinoamericanos, con los cuales compartimos la mayor afinidad cultural. No son los Estados Unidos, son los latinoamericanos y los caribeños los que son realmente similares a nosotros, por razones obvias. ¿Se podría embarcar un proyecto como este en paradiplomacia o eso es solamente un ente gubernamental?
¿Quieres decir como entidad privada? Vamos a Entidad. decirlo de esa forma. Si yo busco y persigo la agenda de acercar a nosotros los puertorriqueños, a nuestros hermanos latinoamericanos, ¿eso es una forma de hacer paradiplomacia? Yo entiendo que sí, aunque, como mencionara hace un momento, en los últimos tiempos ha habido como que una especie de consenso cada vez mayor de que la diplomacia se va a usar para referirse a los esfuerzos por parte de gobiernos no centrales, sector gubernamental. Todavía habemos quienes acogemos también la actividad internacional de otros entes, ¿no? Sector privado, empresas, individuos, Ujú. organizaciones sin fines de lucro, proyectos como este. Así que sí, pudiésemos argumentar que sí, que esto es para diplomacia. Sí, porque yo busco eso y de hecho cada episodio que yo produzco con gente latinoamericana, de otros países hermanos, es con la intención de fondo de que, ok, yo sé que esto es un podcast que originalmente fue sobre historia de Puerto Rico, yo soy puertorriqueño, yo entiendo que la gran mayoría de mi audiencia es puertorriqueña, pero yo hago esto con esa intención de crear unos lazos afectivos y unos lazos de que por lo menos sepamos que hay un mundo inmediato a nosotros con el que nosotros tenemos muchísima más relación de la que nosotros pensamos. Que pues eso es lo que Claro, buscamos. claro, claro. ¿Sabes? Para mí es de mucho interés que esta sea parte de tu agenda, ¿no? Ya te había hablado de que escribí un libro precisamente para documentar las conexiones internacionales de Puerto Rico, no solamente gobierno, sino también sociedad civil. Así que de alguna manera este es un proyecto que sale de sociedad civil. Ah, pues enséñalo que lo tienes ahí para la gente interesada Sí, en un sí. libro. Sí, este es el libro Relaciones Internacionales, Puerto Rico, Estados Unidos y el resto del mundo. Se escribió originalmente para escuela superior, sistema público en Puerto Rico. La intención es precisamente crear la conciencia de que somos ciudadanos globales y lo podemos ser desde los puertorriqueños. Y también para crear la conciencia de que los puertorriqueños somos una comunidad global. Así que me interesó mucho, pues, precisamente no solamente documentar lo que había estado trabajando como investigación doctoral, cuáles eran las relaciones internacionales del gobierno de Puerto Rico, sino también crear esa inquietud por investigar más lo que la sociedad civil está haciendo ¿Dónde se para consigue ese estarse. libro? Mira, por lo pronto el libro se puede conseguir en las librerías de Puerto Rico, por internet se puede conseguir en la página de internet de Librería Laberinto, Librería Laberinto, y también a través de una librería virtual que se llama Libros 787. Libros 787. Son otros lugares que entiendo por lo pronto que lo tienen disponible virtualmente. Si no, pues en persona puedes ir a otras librerías de Puerto Rico, como la Casa Norberto en Plaza Las Américas, entiendo que lo tiene. Y hay otras que también lo tienen. Excelente. Hay otro término que me gustaría definir, protodiplomacia, que es la diplomacia ejercida por entes que pretenden ser independientes, ¿no? Correcto, sí. Para diplomacia, como dijéramos hace un momento, muchas veces es pragmática, ¿no? Lo que busca es el desarrollo económico de la región que está proponiendo las relaciones en cuestiones de comercio, cooperación, pero hay otras que tratan de alguna manera proyectar la cultura muy particular que tienen eh, y la dejan hasta ahí, pero hay otros que lo llevan más allá y tienen la intención expresa de separarse del gobierno central al cual pertenecen, y en ese caso ya sería protodiplomacia. O sea que la diplomacia ejercida por Taiwán es un ejemplo de protodiplomacia. Eso es un debate, sí, interesante, porque si lo tomamos como que es parte de China, que es la perspectiva de la China continental, pues dirían, sí, esa es diplomacia. Porque la perspectiva de Taiwán, ellos dicen, no, esto es diplomacia, nosotros somos un país independiente, ¿no? Pero sí, pero digamos, en su momento Cataluña eh, ha tenido gobiernos que precisamente proponen independencia de España. Así que lo que ellos hacen o han hecho, pudiese tomarse como protodiplomacia porque tiene esa intención, ¿no? O ha tenido esa intención en su momento. Eh,
habría que investigar en el caso del País Vasco si los gobiernos del País Vasco, gobierno, ha tenido esa intención. O simplemente han sido grupos que en su momento han sido activistas y le han hecho cosas para adelantar la separación del País Vasco. Sí, yo ahí no sé mucho. Yo sé que existe la ETA, pero no sé si la ETA es del País Vasco. Sí, entiendo que la ETA es Ah, un movimiento que en su momento pues, tenía, era mucho más, estaba mucho más activo, ¿no? oh, sí. En otros tiempos y recurría a medidas más violentas, ¿no? Para adelantar su propósito. Eso es algo, eso es un ángulo bien interesante. Sí, Desde el sí. contexto latinoamericano, a mí me interesa mucho la historia de la guerrilla latinoamericana, Ujú, que es algo más o menos que va por esa misma línea. correcto. Eh, para la gente de la audiencia que no está familiarizada con los términos básicos, ¿qué viene siendo entonces diplomacia? Diplomacia es toda actividad internacional que se hace de gobierno central a gobierno central de naciones soberanas, o la que se ejerce, esas relaciones, esa actividad que se ejecuta en medio de espacios donde hay múltiples países, ¿no? Como por ejemplo en las Naciones Unidas y organismos que van por esa línea, ¿no? Porque hay muchísimos a nivel regional. Eh, Así que toda actividad internacional ejecutada por un país soberano entra para conectarse con otros países y otras partes del mundo, eso es relaciones internacionales. Ok, esa diplomacia va a responder a diferentes estímulos. Va a buscar, vamos a decir, factores económicos, factores Correcto. culturales y también puede ser utilizada para conflictos bélicos. Resolver controversias, que en ese caso deciden si se hacen de manera pacífica o recurren entonces a otras medidas más violentas para lograr sus objetivos. Eh, Sé que has estudiado un amplio rango de temporalidad en cuanto a la diplomacia en Puerto Rico. Creo haber visto algo de la década de los 40 y su relación con CARICOM, o sea, la relación puertorriqueña con CARICOM, que ha menguado y ha cambiado alrededor del tiempo por razones políticas. ¿Qué nos puede decir de esos primeros intentos de hacer paradiplomacia? Porque por definición todo lo que haga Puerto Rico es paradiplomacia porque es una colonia de los Estados Unidos. Correcto, sí. Eh, Está sí, sujeta así al gobierno central de Estados Unidos, el Puerto Rico. Bueno, allá para los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, dos países metropolitanos, dos países que tenían colonias y que aún tienen en el área del Caribe, Estados Unidos y Reino Unido, decidieron crear esta entidad que llamaron Comisión Angloamericana. Entonces, la idea era atender asuntos relacionados a la seguridad del área de la región y desarrollo económico. Eh, Había una junta principal que tenía miembros de los gobiernos metropolitanos de Estados Unidos y Reino Unido, pero también había una junta adicional, auxiliar, en donde que estaba conformada por personas que representaban cada uno de los territorios, colonias de los dos primeros, ¿no? Así que eso fue extremadamente interesante porque era la primera vez que líderes del Caribe tenían la oportunidad de conocerse y trabajar en conjunto sobre temas particulares de la región. Puerto Rico fue parte de eso. Así que ahí hubo esas primeras interacciones y entonces tenemos, por ejemplo, a Evelyn Vélez, la historiadora, la doctora Evelyn Vélez, escribió un libro que se llama Puerto Rico, eh, Política Exterior sin Estado Soberano. Y ella cubre entonces un poco de esos 40, pero mayormente 50 y 60, recoge lo que fue la actividad internacional de Puerto Rico y allí habla sobre esta comisión angloamericana y más que las dos organizaciones que le sucedieron en los 50 y los 60, que fue la Comisión del Caribe y la Organización del Caribe, una detrás de la otra. Ya en la Comisión del Caribe, Estados Unidos y Reino Unido acogieron entonces a Países Bajos y Francia, que son los dos otros países que también tuvieron colonias en la región. ujú. Eh,
algunos argumentos que todavía lo son. Así que eso es un debate que continúa. Sí. Y el cuerpo, la Junta Auxiliar, entonces incluyó a líderes de los territorios de estos dos países también, de los territorios franceses y neerlandeses de la región. Así que ahí pues hubo entonces una ampliación de la interacción de los territorios del Caribe. Y Evelyn Vélez recoge par de sucesos en estas interacciones entre los líderes de los territorios que da a entender que incluso Puerto Rico y otros países tuvieron como una agenda propia dentro de este espacio creado por los países metropolitanos. Así que ella es la que documenta pues, las movidas paradiplomáticas más tempranas del gobierno de Puerto Rico. ¿Cómo fue eso último que dijiste de tener unas motivaciones propias? Sí, porque por ejemplo, en muchas ocasiones se adelantaron asuntos que eran como para beneficio de Puerto Rico y, y por la razón que fuera, ¿no? Ella los explica, ¿no? Que muchas veces Estados Unidos estaba distraído con otras cosas y permitieron que ciertas cosas ocurrieran en esos círculos. Puerto Rico en algún momento propuso que se creara un banco de desarrollo del Caribe. Sabes que hay uno hoy día, pero y que se formó a finales de los 60. Pero ya en los 50 Puerto Rico trajo la idea a ese espacio, se discutió y al final no se continuó, pero fue interesante que Puerto Rico pues, la delegación de Puerto Rico realmente tuviera esa idea y la tratarán de adelantar dentro del círculo. En su momento también apoyaban según documenta Evelyn Vélez también, pues se apoyaba a Cuba en muchas instancias, pero cuando llegaron los principios de los 60 y ocurrieron una serie de cosas que ella describe, hicieron que entonces el gobierno de Puerto Rico se alineara más a lo que eran las políticas de Estados Unidos y dejar entonces ejercer en muchas ocasiones esfuerzos que iban más por lo que le convenía a Puerto Rico, más que fue imposición de Estados Unidos. Así que muy, muy interesante su libro. Aquellos interesados en el tema van a disfrutarlo mucho cuando lo vean. Sí, definitivamente se escucha muy interesante, pero a mí me gustaría hacer también el comentario de que es posible, bueno, existe una paradiplomacia, pero es sumamente limitada en el sentido de que las grandes resoluciones van a ser dependientes de si el gobierno federal lo aprueba o no. Claro, paradiplomacia realmente es una diplomacia que se realiza dentro del espacio que el gobierno central correspondiente permite. Ahora, queda de cada jurisdicción ver hasta qué punto reta esos límites, ¿no? Y eso causa mucho debate, como en el caso de Puerto Rico, que ha habido instancias en donde se han hecho cosas que llegan como ese límite y algunos piensan que tal vez se sobrepasa, y eso causa debate, ¿no? Y es interesante. Cuando yo iba a hacer la tesis doctoral, yo dije, sí, hay mucho debate sobre si Puerto Rico puede o no tener relaciones internacionales. Y yo decía, mi amigo, realmente no me interesa entrar en ese debate. Yo lo que quiero es capturar qué se ha hecho y que eso hable solo. Pero si puedo presionar, ¿cuál es la postura? Respecto con los hallazgos de mi tesis. Okay. Ya que Evelyn Vélez, mi profesora Evelyn Vélez, había trabajado en los 40 y los 50 y los 60, yo me dediqué a los 80 y los 90, que era el otro periodo en donde mucha gente me señalaba que hubo gran actividad internacional y pensando mayormente en el periodo 85 al 92. Bajo Rafael Hernández Colón, que saben que es del Partido Pro Libre Asociación de Puerto Rico. Pero yo quise tomar las tres gobernaciones, el periodo amplio de esas 2 décadas,
incluyendo la gobernación antes y la gobernación después, del 76 al 84, y bajo Romero Barceló, y la de Pedro Rosselló del 93 al 2000. Y fue interesante que en esas tres gobernaciones en conjunto han sido periodos, según mi apreciación, en donde Puerto Rico ha tenido, el gobierno de Puerto Rico ha tenido su mayor involucramiento internacional. Por ejemplo, bajo Romero Barceló, que usted sabe que es un líder bajo el Partido Pro Estabilidad de Puerto Rico, PNP. sí, el PNP, el Partido Nuevo Progresista, durante ese periodo tuvimos la relación más cercana que jamás Puerto Rico ha tenido con Jamaica. Con Jamaica hubo múltiples proyectos de colaboración en múltiples áreas que iban desde desarrollo económico, manejo de vivienda, manejo de asuntos de la juventud. Hay como 10 o no sé, de áreas en donde se colaboró, y eso está documentado por el compañero Eduardo Rey en una tesis que maestría para la Escuela de Administración Pública en la UPR. Él hoy día es parte del equipo del Departamento de Estado, ¿no? Lleva mucho tiempo ahí, está por retirarse, pero es interesante. Él tiene en la tesis, documenta toda esa interacción que hubo. La relación con Edward Ciaga era muy cercana. Pero pregunta, sabemos que más adelante en el tiempo el propio Partido Nuevo Progresista va a tener o va a resentir esa participación en foros internacionales por pensar que reta directamente la hegemonía de los Estados Unidos sobre Puerto Rico. Y hay personas que en efecto. Ajá. O sea que ese sentimiento también, sé que obviamente no prevaleció, porque si tienes una administración en los 70 PNP que participó en esos foros, pero hay al menos la existencia de un pequeño grupo que haya tratado de aguantar eso para que no se diera por las mismas razones. Por lo menos lo que yo he encontrado son grupos que estuvieron después de eso. Ajá. Que incluso incluía al propio gobernador. Interesante. Porque es interesante ver a través de la historia las posturas que los gobernadores han tenido, ¿no? También sobre este asunto de la sección 936, que es un incentivo para empresas estadounidenses a hacer negocios en Puerto Rico. En algún momento, Romero Barceló, bajo su gobernación, o por lo menos personas bajo su gobernación, adelantaron una serie de cosas y defendieron la estadía de esa sección del Código de Rentas Internas de Estados Unidos para que más empresas pudieran venir y lo que se entendía que era la médula de desarrollo económico en la manufactura, pues continuara. Posteriormente, Jiménez Barceló en los 90 estaban totalmente en contra de las 936, ¿no? Así que es interesante ver eso. Y por eso entiendo que hay que hacer historia, ¿no? Documentarlo para no saber cómo las cosas ocurrieron y tener todo en perspectiva, ¿no? No creer ciegamente lo que te dice alguien y tener entonces contexto. Así que durante esa gobernación hubo relación cercana con Jamaica. Y cuando se estableció la iniciativa de la Cuenca del Caribe, en los años 80, que fue un programa que tuvo Estados Unidos para darle términos de comercio más favorables a los países del Caribe, Puerto Rico, el equipo gubernamental de Puerto Rico estuvo cabildeando al Congreso para que se modificara esa iniciativa, esa ley que iba a ser pasada, porque afectaba a una serie de sectores en Puerto Rico. Y al final cabildearon para que, por ejemplo, la industria atunera y la industria del ron tuvieran unas protecciones, continuaran teniendo las protecciones. La iniciativa la Cuenca del Caribe original abría el mercado para el atún y el ron de otras jurisdicciones. Pues por los cabildeos del equipo de acá se defendió eso. O sea que hubo una influencia sobre una política internacional que nos iba a afectar. Y luego empezó a cabildear para que una serie de fondos para dar adiestramientos en cooperación técnica fueran canalizados a través de Puerto Rico para que el Caribe viniera aquí a recibir esos adiestramientos. Así que de alguna manera pues, beneficiar a Puerto Rico de ese flujo de dinero. Así que es interesante ver la iniciativa
independientemente de que hay personas que puedan estar en desacuerdo con muchas otras cosas que esa administración hizo, es interesante ver la iniciativa que tuvieron ciertas personas dentro de esa administración. Bajo la administración del 85-92 de Rafael Hernández Colón, es interesante de que hubo múltiples iniciativas. Nos acercamos al Caribe. Sí, se creó todo un programa para crear fábricas que tuvieran operaciones en Puerto Rico y otras en algún punto del Caribe, usando fondos que venían de los impuestos que pagaban ciertas empresas estadounidenses en Puerto Rico. Pero también hubo el esfuerzo iberoamericano en dar en las celebraciones del quinto centenario del encuentro de dos mundos, ¿no? Que los europeos llegaron al nuevo mundo. Puerto Rico participó de eso. Y también entraron a Puerto Rico a muchas organizaciones internacionales, aprovechando una figura que le llaman miembro asociado, ya que Puerto Rico no es nación soberana. Para ser miembro pleno de muchas organizaciones, pues aprovechaban la figura del miembro asociado, y donde no existía esa figura del miembro asociado, ellos cabildearon para que lo crearan. Y eso es el caso para una serie de organizaciones que están bajo las Naciones Unidas. Sabes que hay múltiples. Sí. Una que es para la agricultura, una para el turismo y por el estilo. Así que todo eso se hizo bajo Hernández Colón. Esa iniciativa última es la que probablemente causó más debate, y miembros del Partido por la Estadidad se comunicaron con el gobierno estadounidense. Fui al archivo de Casablanca, sí, bajo Reagan, eso está en California, en Simi Valley, y fue interesante porque apenas están abriendo los archivos de los años 80. Logré ver entonces lo que llegaba a Casablanca, a la oficina del presidente, correspondencia, y lo que llegaba de Puerto Rico, una gran cantidad de la correspondencia venía de doña Miriam Ramírez de Ferrer, con sus inquietudes de que Puerto Rico no podía estar haciendo acuerdos con Costa Rica, o Puerto Rico no podía estar haciendo esto internacional. Así que ahí pues viene una de las líneas de estar preocupados porque Puerto Rico se haga cosas internacionales. Y bajo Rosselló, el mismo Rosselló viajó tanto más que, digamos, el gobernador Hernández Colón, o Tito Colorado, que estaba a cargo de toda esa iniciativa del Caribe. Rosselló, curiosamente, viajó tanto más que ellos, pero en vez de reunirse como hacía Tito Colorado con el Caribe y le decía, vengan, vamos, líderes del Caribe, a promocionarnos como región y como lugar idóneo para las inversiones a Estados Unidos, Europa, Asia, Rosselló decía, vengan, gobernadores del sur, vamos a promocionarnos a través del mundo como lugar idóneo para inversiones y también para abrir mercados para nuestros empresarios locales. Rosselló usó los mecanismos internos de Estados Unidos para, de alguna manera, adelantar objetivos de Puerto Rico. Pero fue el presidente de 4 organizaciones de gobernadores en Estados Unidos. Y una de ellas era la Asociación de Gobernadores del Sur, con quienes más colaboró. Así que, ¿puede Puerto Rico hacer unas relaciones internacionales? Bueno, las ha hecho. Eso es lo que yo pretendía hacer con la tesis, ¿no? Claro, toda paradiplomacia está sujeta al espacio que le provee el gobierno central del país soberano correspondiente. Ok. Eso es una contestación bien diplomática. Se nota. Pero bueno, de todas maneras, también mi intención es como que escribir las cosas de una manera distinta. Sí. Para que todo el mundo se dé la oportunidad de escuchar y después decidan. No, y yo me uno también a la expresión esa de, independientemente de cómo uno se sienta de ciertas acciones, hay que entender que pues dentro de todo colectivo hay gente con la que no va a estar de acuerdo y hay gente con la que no. Yo no soy afín a estos partidos que menciona, pero uno no puede dejar de mirar que dentro de estos colectivos han habido gente bien intencionada que han tratado de hacer las cosas bien. O sea, que caer en esta trampa
de todos los PNP son malos, todos los populares son malos. No me gusta caer en esa trampa porque a pesar de que no estoy de acuerdo con ellos en mucho, mucho, pues también entiendo que, de nuevo, dentro de esas colectividades hay gente que ha hecho o ha tratado de hacer cosas buenas por Puerto Rico. Sí, no, yo creo que hay que discernir y de todas maneras no podemos entonces simplemente ir a todo el mundo al piso, cancelarlo y darle golpes. Nada de lo que han hecho es bueno, porque de todas maneras lo que pretendemos al final del camino es unirnos como grupo de gente, como país, para tener una agenda común, para adelantar lo que necesitamos todos, como grupo, como colectivo, ¿no? Sí. Entonces, si nos ponemos a hacer eso, pues estos dos grandes grupos, pues, ¿cómo vamos a llegar a ellos para crear alguna cohesión? Reconociendo tal vez cosas que iban bien encaminadas, reconocérselas y decirle, bueno, vamos a agarrar esos elementos que usaron en el pasado y vamos a ver cómo lo aplicamos para el bien de todos. Ahora bien, yo no, ciertamente no soy experto en el tema, pero soy bien crítico de muchas cosas, específicamente en los aspectos económicos, porque hay que entender que esta década de los 80 fue el comienzo del neoliberalismo, la privatización, incluso un ejemplo claro es ese que me está diciendo sobre la cuenca del Caribe, o sea que es abrir mercados, privatizar, ampliar, pero eso en ese aspecto, en ese ejemplo específico, significó el detrimento de la economía puertorriqueña. Y por eso fue que tuvieron que ir puertorriqueños al Congreso a pelear, porque en el caso de la tuna y todo eso, pues no convenía que eso se hiciera. Pero nos resulta interesante saber eso, ¿no? Claro. Reconocer que tuvieron que hacer eso en medio de estas corrientes neoliberales, de la apertura del mercado, porque lo que se estaba proponiendo es el libre mercado. Y también a través de estas instituciones que dan préstamos, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, se estaban ejecutando, implementando políticas que decían a los países, te doy el dinero, pero tienes que abrir tu mercado en esta área, en esta área, en esta área. Se estaba instituyendo todo eso. Así que resulta interesante que hubo gente del gobierno local que defendieron la protección de ciertas industrias porque reconocían que era la única manera de sobrevivir y no podíamos entrar a la merced del, del libre mercado sin ningún tipo de medida gubernamental que velara por el bien general. Así que Bueno, general también es algo que yo me gustaría debatir un poco porque también entra la estructura de creación de empleo. Sí, condiciones laborales son buenas, no necesariamente. O sea, que no se garantiza que porque haya más una creación de empleo o porque entre más capital, eso se va a distribuir equitativamente entre los miembros de la sociedad. ya definitivamente no. Definitivamente no. Y ahí hay decisiones que cada persona tiene que tomar, ¿no? De cuál es el mejor sistema para uno asegurar de que las necesidades sociales son satisfechas. Y ahí, ahí también hay mucho debate y hay que pensarlo muy bien. Eh, cuando yo hablo del tema de mi tesis, también digo, independientemente de lo que uno piense de precisamente lo que estás hablando, ¿no? Sí. De las medidas que se tomaron, de hacer libre comercio, etcétera. Para mí, lo interesante de todo esto es tomarnos el momento para reconocer que, mira, se movieron. O sea, estas personas en cada una de las administraciones se movieron para hacer unas cosas que ellos pensaron que era lo mejor eh, a Puerto Rico en ese momento. Eh, y nada, es bueno reconocer esas cosas. Eh, Tal vez cambiar la noción de tenemos como colectivo, porque usualmente lo que tenemos en la mente como grupo de personas es lo que escuchamos en los debates políticos partidistas. Y Que eso, pues, no son buenos debates. Y la calidad de los debates, no solamente en Puerto Rico, en otros lugares del mundo, es es así. asquerosísima. Sí, ¿no? Porque entonces se tiende pues, a usar elementos que uno pues, tal vez piensa que van a poner al colectivo de una parte de otro, que crean eh, preocupación, histeria, eh,
con argumentos que en ocasiones son ciertos, pero en ocasiones no lo son. Eh, Tengo una persona cercana que en algún momento estudió comunicación y estrategia política, y uno de los cursos que tomó era el curso de rumorología. Eh, Así que eso se estudia, ¿no? Cómo echar a correr rumores, ciertos o no, para influenciar la opinión pública y lograr las cosas a nivel de elecciones. Eso es triste, porque yo creo que en un mundo idealizado, ¿no? Deberíamos ser completamente transparentes y honestos todo el tiempo y no tener que recurrir a inventar chismes ni embustes para poder llevar a cabo eh, nuestras agendas. Sí, nada, y son cosas que sí que se dan y uno tiene que mirarlas y pensarlas, ¿no? Porque es estrategia política, por un lado, cuestiones de mercadeo que también se pueden entrar en una dinámica no saludable, no de beneficio para el Bueno, el público. ejemplo que yo puedo dar sobre eso, yo recientemente vi un anuncio en la televisión pagado por no sé si un super PAC o algo así de Trump, de Make America Great Again, una pendeja así. Y ponen unas imágenes de gente cruzando la frontera y dice rapist y qué sé yo qué más. Y yo, wow, este es el Sí, mundo en el que nosotros estamos viviendo. Esta sí, gente no, son todos violadores, rapists. sorprende, no preocupa muchísimo, ¿no? Y son cosas que probablemente los colegas de esos campos, colegas académicos, pues han estudiado y van a estudiar, ¿no? Y ojalá pues, nos iluminen, ¿no? Para uno minimizar eh, el impacto negativo que puedan tener esas estrategias. Sí, pero yo creo que el núcleo detrás de todo esto prevalecen los intereses económicos. Yo tengo una lectura bastante, vamos a decir, izquierdosa en ese sentido, en lo que es económico, porque precisamente yo puedo ser bien cínico y pensar, esta gente que abogó por los intereses de las atuneras y del sector, ¿cuál era el otro sector? El ron. Ah, el ron. El ron. Esta gente ¿tenía los intereses de los trabajadores o tenía los intereses de la clase adinerada o de los dueños de esas corporaciones que se beneficiaban directamente? Para mí es obvio que los intereses no van a ser los del empleado. Obviamente ellos te van a citar y te van a decir, sí, nosotros queremos mantener estos empleos, estos miles de empleos. Al final del día, la consideración más importante es los beneficios económicos que esas industrias te dan a ti como persona dueña de esas corporaciones, ¿no? Claro, entiendo tu preocupación, es la mía también. Me encantará investigar más sobre eso o que alguien investigue más sobre las motivaciones específicas de ese caso, ¿no? Que Ujú. eso ilumina, echa luz, arroja luz sobre las dinámicas que se están dando en el momento y que son dinámicas que probablemente se están dando hoy día también. Sí, Probablemente no, que se están dando hoy día también. sí. Este, pero eh, sí, nuevamente, en lo que era mi interés para el ejercicio que hice, de la investigación que hice de las relaciones internacionales, lo que quería comprobar es que eh, mm, tenemos recursos como grupo de gente y el gobierno de Puerto Rico tiene recursos, ha tenido recursos y los ha utilizado para ir en contra de medidas internacionales que Estados Unidos está negociando porque no le convienen a Puerto Rico, ¿no? Que muchas veces se argumenta, ah, en Puerto Rico, helpless, o sea, que no puede hacer nada, porque no somos Estado, no sé qué, mira, es que aún dentro de las circunstancias hay un mecanismo que hay que buscar, que hay que resolver, que hay que buscar y hay que aprovecharlo. Y entonces, mira, lo hicieron. Independientemente de las motivaciones que va a ser interesante indagar sobre ellas, se hizo, se hizo. El gobierno de Puerto Rico entró en esa dinámica de ir a luchar por algo distinto a lo que se estaba promoviendo, lo que se estaba estableciendo. Sí, sí, Eh, sí. Te iba a comentar también que un área que yo no he estudiado a profundidad y que quisiera ir capturando, tal vez invitando a otros, y estamos en ese proceso, pero no se ha completado, es recogerla a la diplomacia o la gestión internacional de los movimientos independentistas. Es una de las
uno de los sectores de la sociedad civil que tiene la historia más rica en esos términos. Ujú. Tiene unas conexiones impresionantes. Margaret Power, una colega de Chicago, publicó un libro el año pasado que documenta las redes internacionales del Partido Nacionalista y específicamente de Pedro Albizu Campos. Y que mantienen hasta nuestros días, porque yo tengo recuerdos bastante recientes de ellos en la UNESCO no en la UNESCO, en la ONU, abogando por la descolonización de Puerto Rico. eh, eh, es otro grupo pro independencia que tiene una oficina en las Naciones Unidas. Hay una serie de personas por las que hay que hablar para recoger esa historia pronto, porque Sí, y es fascinante, porque ellos han estado en estos congresos internacionales, adelantando pues, sus causas, creando redes, creando contactos, cabildeando para que ciertas cosas ocurran en las Naciones Unidas. Eso es fascinante. Eso sí. es fascinante. Y hay que capturarlo. Hay que capturarlo. Y son múltiples, porque el movimiento por independencia en Puerto Rico ha estado muy fragmentado a través del tiempo. Hay múltiples grupos, múltiples espacios que se han creado y pues cada uno ha aportado a, a toda esa causa, ¿no? Y es interesante cómo se ha movido internacionalmente. De verdad que es fascinante, sencillamente fascinante. Igualmente, otros sectores que se han movido mucho y que me interesa mucho capturarlos pronto es aquel de los grupos pro derechos humanos de diferentes colectivos, ¿no? Eh, que van también a foros internacionales para adelantar a crear redes eh, por los derechos de la mujer, la comunidad LGBT, los afrodescendientes, los jóvenes, las personas de edad. Hay múltiples grupos en Puerto Rico, como organizaciones sin fines de lucro o simplemente grupos de personas con esos intereses que están trabajando día a día contra estas cosas y están bien conectados internacionalmente. Y por Ay, ahí seguimos. sí, no, hay muchísimo que estudiar en esa área, es una área bien fértil. Me estabas hablando hace poco de unas iniciativas que hay para la publicación de una revista que tiene que ver con las relaciones internacionales en Puerto Rico y el Caribe. Sí, el compañero José Gabriel Martínez Porras creó una entidad que se llama el Instituto Caribeño para el Estudio de la Política Internacional, ICEPI. Eh, la idea es reunir a personas expertas en relaciones internacionales en Puerto Rico y el resto del Caribe Ujú. para dar perspectivas caribeñas, o sea, desde acá sobre asuntos que están ocurriendo a nivel global. Hay un primer volumen que se va a publicar próximamente que gira en torno a la situación Rusia-Ucrania, ¿no? Eh, y, y nada, que resulta muy interesante. Estamos aquí, a decir, a último minuto tratando de integrar. Hasta ahora tenemos un grupo de 6 académicos, puertorriqueños, pero estábamos en conversación con alguien de Trinidad y Tobago, con alguien de Cuba, con alguien de República Dominicana, que pudieran también aportar a este número. Ujú. Y ya por ahí también anda la convocatoria para el próximo volumen, que será en torno a las relaciones China y Caribe. Eso me interesa mucho. Sí, así que ya tenemos a personas de diferentes partes del Caribe, no solamente Puerto Rico, para incluso caribeños que están en Europa, eh, que van a estar participando de esto. La idea es pues tener el volumen y probablemente va a ser electrónico. Por lo pronto, para el primer volumen lo vamos a publicar a través del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que es la institución para la que estoy trabajando en estos momentos. Sí. Y, y entiendo que ese es el plan para el segundo volumen. Y por ahí seguiremos con otros temas. Nuevamente, la idea es establecerlo como un think tank, ¿no? Un grupo de análisis y reflexión sobre estos asuntos y que se nos reconozca que tenemos una perspectiva particular porque vienen de nuestro entorno, ¿no? De la influencia de nuestro entorno en el Caribe. ¿Cuáles Porque son los organismos diplomáticos que existen en el Caribe? Pues yo, por ejemplo, conozco de dos. Está CARICOM y está el Organization of Eastern,
Caribbean States. Exacto, la Organización de Estados del Caribe Oriental es la que acabas de mencionar en inglés. Esa organización es la que más lejos ha llegado. Son un grupo como de 9 estados pequeños en el Caribe del Este, de las Antillas Menores, Ujú. porque han logrado una integración mayor a la que han llegado cualquier grupo de naciones aquí en el área. E incluso ellos llegaron a ese nivel de integración antes que la Comunidad Europea, así que siempre se le menciona como un modelo previo a Comunidad Europea. De Que aquí para el mundo. correcto, tienen una moneda en común, hay libre inmigración entre esas islas específicamente. Ahora, hay algo bien interesante que está ocurriendo últimamente, y me entero pues, porque un gran amigo, mayagüezano, que ha sido diplomático de la Unión Europea, está sirviendo de asesor del gobierno de Martinica. ¿Sabes que Martinica es como Sí. si fuera un estado De Francia. como Alaska, Nueva York, California, Estados Unidos, pues no es de Francia? Pero Francia, que en otros tiempos, como esos tiempos que te estaban describiendo de los 40, 50 y 60, en esos tiempos Francia era muy celosa por sus territorios y casi no los dejaba ir por su cuenta a todos estos foros. Y decían, no, yo te represento, ve, pero yo te represento, yo soy el que hablo. Pues pasó una ley en el 2015 para permitir que aquellos territorios franceses de ultramar pudieran de manera directa participar de las dinámicas regionales, siempre y cuando fuera para colaboración. Pues el amigo mayagüezano se llama Jean-Yves o José Iván Cascade. Ujú. Por cierto, está en mi libro, porque también menciona a puertorriqueños que están haciendo relaciones internacionales en otras partes del mundo. Sí. Pues él ha sido de asesor y él es el que está trabajando la entrada de Martinica en diversos mecanismos. Y uno de ellos, al que entró recientemente, es la OECO, el organismo que tú mencionaste. Lo interesante de la OECO es que la OECO tiene 6 naciones independientes y tenía 5 territorios asociados de Reino Unido. Ok. Territorios como Puerto Rico, ¿no? Estados Unidos, pues 5 territorios que no son naciones independientes. Yo creo que de Reino Unido sería Montserrat, Barbados. No, No sé. Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Anguila, Ajá. Turcas y Caicos, Ajá. y se me queda uno. No es Barbados. Barbados no es parte. Barbados ya es independiente, exacto. Pero era parte del Reino Unido. Sí, Era una colonia. sí, Ok. correcto. Pues las 6 naciones independientes que son parte de esto eran también colonias británicas. Entonces ahora hay 5 territorios británicos y con Martinica al Martinica unirse como miembro asociado, ahora tienes 6 miembros asociados y 6 miembros plenos. A través del tiempo, los miembros asociados de estas organizaciones no le prestan mucha atención. Entonces, de alguna manera, están como que en esta coyuntura en donde tienen que ver cómo, ya que estos miembros asociados están pagando dinero también, Sí. cómo van de manera más plena a atender las necesidades de ellos. Y de eso, Jean-Yves Cascade, apúntalo por ahí, puede venir a hablarnos aquí también. Seguro que sí. De hecho, yo creo que yo lo tengo en LinkedIn a él. Sí, probablemente. Sí. Así que esta es la OECO, entonces está CARICOM. En estos momentos se le está luchando la entrada de Martinica a CARICOM. Ahí se han encontrado con mayores retos. Porque, según él me cuenta, los líderes de CARICOM, los presidentes y primeros ministros, ya aprobaron la entrada de Martinica, pero entonces los que están en la administración tienen que buscar la manera de que eso ocurra. Y entonces están poniendo ahí preocupaciones de que, pero es que para poder hacer eso administrativamente necesitas esto, aquello y lo otro. Él está trabajando los detalles de eso para hacerlo Un realidad. dolor de cabeza burocrático. Exacto. Tienes CARICOM y entonces tienes a la Asociación de Estados del Caribe, que es un mecanismo de CARICOM para incluir al resto del Caribe, como Cuba, República Dominicana, en Centroamérica, Venezuela, Colombia, Gran Caribe. Sí. Gran Caribe.
Pero como no mucho ha ocurrido ahí, pues hubo otra iniciativa que es la CELAC, que Ajá. entonces que cubre no solamente Caribe, sino también Latinoamérica. Y ellos han tenido mayores conversaciones con la Unión Europea, han hecho más ejercicios de ver cómo integrar mejor ambas regiones, Unión Europea y lo que ellos llaman LAC, ¿no? Que es Latinoamérica y Caribe. Pero ellos siguen activos. Eh, Como que han perdido un poco de fuerza, están tratando de renovarse. Ujú. Así que hay que mirar de cerca los últimos acontecimientos para ver en qué punto están. Pero sí han publicado mucho. Ha habido publicaciones por una organización que se llama la Fundación EULAC, EULAC Foundation, Ujú. cuyo último presidente, creo que ya cambió recientemente, fue este expresidente dominicano, Leonel Fernández. Y entonces han publicado mucho. University of the West Indies ha colaborado en crear esas publicaciones. Por ejemplo, Jacqueline La Guardia, probablemente la conoce. Si no, pues ahí tienes a otro gran contacto en ese campo. Ella es cubana, tiene algún tipo de relación con la Universidad de La Habana, pero está en destaque en la University of the West Indies. ¿Cómo se llama ella? Jacqueline La Guardia. Ajá. Ok, gracias. Sí, ella está en el Instituto de Relaciones Internacionales, que es la Escuela de Relaciones Internacionales de University of the West Indies, que sabe que es una de las universidades más grandes del Caribe, Ujú. para la Universidad de Puerto Rico. Ellos tienen tres recintos principales, Jamaica, Trinidad y Tobago y Barbados, y tienen presencia en 10 islas adicionales. Pues Jacqueline Laguardia es una de las expertas de relaciones internacionales en regiones caribeñas. Eh, Ella eh, ha participado de estas publicaciones que ha tenido la EU-LAC Foundation, mirando cómo acercar más la Unión Europea con LAC, Latinoamérica y Caribe. Y quien representa a LAC en esas conversaciones es CELAC. ¿Qué sabes de las Islas Caymanes? Porque hasta donde yo tengo entendido hay un montón de bancos allí. Sí, muchísimo, Paco. Los otros días estaba haciendo un trabajo sobre desarrollo económico del Caribe Sí. y es interesante cómo los territorios no independientes que todavía son parte del Reino Unido, que son territorios asociados, no están integrados totalmente, ellos en su búsqueda de alternativas al desarrollo económico ante la escasez de recursos naturales, ha sido este asunto de la banca internacional. Pero tal vez has visto que en los últimos años, en la última década, la OECS, a ver cómo es la cuestión, la OECD es una organización mundial preocupada por cuestiones de desarrollo económico. Ujú. Ha estado creando informes alertando a la comunidad internacional de estos paraísos fiscales. Eh, Y entonces han estado tomando medidas que han limitado grandemente esta industria, en donde muchas islas del Caribe, incluyendo Islas Caimán, están muy desarrollados. Entonces, ante estas medidas que han estado tomando para mayor transparencia, la, la- los flujos eh, financieros que han estado reduciéndose. Así que andan buscando otras alternativas para poder mantener a flote, ¿no?, la economía de esos territorios. Así que, y eso es interesante porque también es algo que merece estudiarse más, que esta cuestión del mundo desarrollado, señalar a los países fiscales, porque hay quienes argumentarían pues, que los países desarrollados están como están por cuestiones del pasado, ¿no? La esclavitud, el desarrollo de un cultivo en diversos lugares. Y ahora estos territorios que están tratando de buscar alternativas, pues tienen las puertas
cada vez más puertas se les cierran. Al menos se está trabajando con ellos para acoger alternativas que realmente puedan asegurar la sustentabilidad. No sé si Sí. me expliqué, pero nada, hay debate ahí, ¿no? Que cómo estos países desarrollados que hicieron todas estas cosas en el pasado y están como están bien porque hicieron esto en el pasado, ahora le están cerrando las puertas a estos territorios que están siendo creativos. Y Hay que para tener en consideración también que la diplomacia no es no es un ejercicio temporal, es un ejercicio que hay que tener constante esfuerzo en determinadas direcciones, porque quizás tú puedes tener unos aciertos y puedes lograr unos beneficios o unos acuerdos ahora, pero si esas relaciones diplomáticas necesariamente esos beneficios a lo mejor sufran, se deterioren o desaparezcan en un futuro. O sea que la diplomacia es un ejercicio constante implica planificación estratégica constante en donde uno tiene que tener plan A, B, C, D, y tener, negociación. tener las músicas rutas posibles y decidir en cuáles te vas a concentrar. Pero si esas fallan, entonces cambiar la dirección, ¿no? Y como tú dices, hay un plan de diplomacia para lograr lo que sea el norte en ese momento, ¿no? Y hay que cambiar eso de manera inmediata cuando las circunstancias cambian. Es bien dinámico, extremadamente dinámico. Este, ¿Cuáles son los retos que encuentras para Puerto Rico en términos diplomáticos ahora mismo? Eh, Nuevamente, lo que estamos haciendo es para la diplomacia. Así que siempre vamos a tener, mientras tengamos este estatus particular, pues esa realidad que manejar. Pero no se puede esperar porque cambie el estatus para hacer algo. Así que hay que manejar la realidad, darle todas las posibilidades a la realidad que vivimos, acogerlas y ejecutar. Así que inevitablemente tiene que haber una relación eh, de coordinación con el Departamento de Estado Federal. Eh, por ejemplo, cuando estábamos bajo Puntito Colorado, él tenía una relación directa con ciertas personas y a veces proponía unas cosas en una oficina, veía que no lo acogían, pues iba a la otra. Eh, ah, y cultivaba mucho las relaciones, las relaciones personales. Las relaciones internacionales cansan en las relaciones personales que puedan tener los Oh, sí, diplomáticos. sí. Algo impresionante, ¿no? Así que es importante que eso se cultive, versus más adelante, en esta década, en la década del 2000 para adelante, eh, las relaciones no han sido tan cultivadas, ¿no? Eh, y, y la impresión pudiese ser que tal vez se va para adelantar cuestiones específicas de estatus Ujú. versus tal vez establecer una relación personal para lograr para Puerto Rico ciertas cosas a nivel de comercio, colaboración. eh, esa es mi impresión. Así que yo creo que el reto es el entrar en conciencia de que tenemos que cultivar las relaciones personales con todas estas personas dentro de Estados Unidos, en el resto del mundo, y nada, y hacer las coordinaciones que haya que hacer por la vía oficial, pero teniendo las relaciones personales en todos los lugares. Igualmente aprovechar lo que se está haciendo en la sociedad civil, acoger también esas gestiones, lo que tú quieres hacer con este programa y los grupos de derechos humanos que te mencioné, los movimientos por independencia, que aunque uno no tenga como fin la independencia, en ocasiones esas relaciones también benefician. En algún momento Tito Colorado, que nuevamente estaba bajo un gobierno pro libre asociación, quería lograr que a Puerto Rico se le invitara a algo que llamaban las cumbres iberoamericanas, que surgió luego de las comisiones del quinto centenario. La primera iba a ser en México. Y entonces parte de su cabildo fue contactar a Rubén Berrío, líder de uno de los movimientos independentistas, que están muy bien conectados en ciertos foros, Ujú. para que él ayudara a cabildear por el asunto. Al final Puerto Rico no fue invitado como observador, no como miembro pleno, pero que es interesante saber esa dinámica que se da.
¿Cuáles son las áreas de oportunidad que ves? Sí, bueno, sí, inquietud de lo mismo que te acabo de decir, aplica para esta inquietud. Eh, Puerto Rico, y además de eso, también es interesante cómo Puerto Rico tiene acceso a una comunidad global. Puertorriqueños, por un lado, que no se está aprovechando, una comunidad que tiene interés en lo que está ocurriendo aquí y se vio en Oh, sí. María. Se vio La en María. diáspora. Sí, y no solamente la diáspora en Estados Unidos, gente de otros países. El mismo, el gran amigo Antonio Carmona, que ahora está de Oh, sí. presidente de la Universidad de San Martín, Martín neerlandés, me contó de lo que hicieron en Países Bajos. Él vivía en Países Bajos en ese momento y Ujú. se organizaron los puertorriqueños en Países Bajos para enviar una serie de cosas. Así que esa comunidad global, esa diáspora, y hay personas que por alguna razón no les gusta la palabra diáspora, pero ok, comunidad global, este, está ahí. Me Eh, gustaría saber cuáles son los argumentos para que ellos digan, no me gusta eso. Sí, sí, no los tengo claro, así que por eso no te los comparto los que tengo en mente, porque sí tienen que ver más, ¿no? Eh, Te iba a comentar también, que lo otro interesante es que Puerto Rico es parte de la cultura global, de esto que llamamos cultura global, porque está informado de la música, por ejemplo. Se va desde Ricky Martin, Jennifer López, Marc Anthony, el Bad Bunny. eh, Sí, que están, sirven como una especie de embajador de Puerto Rico en el mundo. exacto, entonces Se pueden utilizar. nos toca hacer un ejercicio de cómo podemos aprovechar esa exposición. ¿Cómo? Yo entiendo que es una área de oportunidad. Eso me recuerda a un incidente diplomático bien interesante que se dio en Asia entre Japón y Corea del Norte. No Ajá, recuerdo si fue en los 90, en el que había un luchador, estamos hablando de lucha libre, sí, un pro wrestler japonés, Inuki, no me acuerdo el apellido, pero el tipo tenía aspiraciones políticas en Japón y él tenía contacto con los coreanos del norte y estaba tratando, y él visitaba Corea del Norte a cada rato y tenía relaciones con ellos. Entonces era una relación bien interesante en donde él quizás le decía a los coreanos del norte, la relación con Japón se va a estabilizar si yo puedo conseguir una elección en Japón, y le decía a los japoneses lo mismo. eh, y fue bien interesante porque organizaron un viaje en donde fueron luchadores japoneses y luchadores estadounidenses del WCW para ese entonces, que es una organización, una promoción que ya no existe, que fueron a Estados Unidos, que diga, a Corea del Norte, e hicieron, creo que hasta ahora ese récord no ha sido roto, el evento de lucha libre con más gente en la audiencia de siempre. Estamos hablando de miles y miles y miles y miles de personas en un estado repleto. Y eso es un ejemplo de cómo tú puedes usar deportistas o figuras importantes para crear lazos diplomáticos con otros países que quizás de otra manera no se pueda dar. Eso fue un episodio muy interesante. en efecto, sí, estoy seguro de que hay muchos otros episodios. Eh, y en algún momento yo viajaba bastante por trabajo y esas cosas, aunque no lo creas, también establecen temas de conversación para relaciones personales. Yo trabajo para una firma consultora con base en Chicago. Me tocó ir a Buenos Aires para un proyecto. Me tocó ir entonces a la oficina de mi empresa en Buenos Aires. Y cuando llego, sí, soy Raymond Laureano, voy a estar aquí por 2 semanas. Qué bien. ¿Y de dónde vienes? Sí, bueno, oficina de Chicago, pero soy de Puerto Rico. Puerto Rico, Chayán, Menudo, Sí, y Colín Ortiz wow, en ese momento, porque ellos todavía recordaban, porque hablan de los 90, sí, finales de los 90. Ellos recordaban un mundial de baloncesto que se celebró allá en donde Puerto Rico, si no me equivoco, le ganó a Estados Unidos. Y eso se celebró grandemente.
y todavía estaba en la mente de todos. Y él era como el héroe de Argentina, Piculín Ortiz. Piculín. Así que, y por ahí no hemos hablado de toda esta cuestión de las relaciones internacionales por el lado del deportivo, Oh, sí. que también interseca con cuestiones políticas a través del tiempo. Es fascinante todo este asunto. Bueno, hay una política ahora, o no sé si no era la política del ping-pong en los años 70 entre Ujú. Estados Unidos y China. Ok. Creo que fue en los años 70, que de hecho en la película Forrest Gump se recoge eso, cómo Estados Unidos y China se empiezan a acercar diplomáticamente hablando a través del deporte del tenis de mesa, el ping pong, y se celebran una serie de eventos deportivos para que los jugadores jugaran y qué sé yo qué más. O Qué sea que bien. esa intersecación entre deporte y diplomacia es sumamente particular, bien interesante estudiar eso. Hay un compañero puertorriqueño, Antonio Sotomayor, que Ajá. está trabajando en la University of Illinois. Él es profesor en 2 departamentos allá, más bibliotecario en la Wow. conexión de Latinoamérica y Caribe más grande que hay, una de las más grandes que hay en el mundo. Antonio hizo una tesis doctoral que allá hoy es libro sobre las representaciones deportivas de Puerto Rico, eh, y cómo eso interseca con la cuestión de identidad. Oh, bueno, es que si hay una estadidad, Team Puerto Rico se va al carajo. Eso está claro, No, pero fíjate, ¿no? Ramón, si siempre se ha dicho eso, ¿cierto? Sí. Y hay algunos que dicen, bueno, pero eso depende del Comité Olímpico Internacional. Pues resulta que en este año pasado me di cuenta que Martinica, Guadalupe, Aruba, Curazao tienen su propia representación en los centroamericanos y del Caribe, cuando se supone que ellos son parte integral de sus respectivos países. Ajá. O sea, te hablé de qué, de Francia y de Países Bajos. Entonces, eso me estuvo sumamente interesante, algo para analizar más y indagar más, ¿no? Así Ajá. fue un asunto bien, bien interesante. Así que, va por esa línea. ¿Pero Lo que te iba a decir, participan solamente en esos eventos o participan también a nivel internacional, por ejemplo, en la Copa Mundial de, qué sé yo, de fútbol? sí, ahí fue sí, sí, porque un amigo de Martinica me Ajá. escribió, cuando Martinica le ganó a Puerto Rico Sí. en estas competencias cualificatorias a nivel Ujú. mundial, lo que se hace en el nivel regional. Sí. Entonces le estaba celebrando, no, mira, le ganamos a Puerto Rico. Ahí fue que también me di cuenta que en el Mundial de Fútbol también ellos participan por su cuenta. También Ok. ellos participan por su cuenta. Igual hay unos jugadores de Martinica en las ligas de Francia y algunos deciden irse por Francia. Sería interesante ver cómo ven las cosas ellos allá cuando alguien hace eso, que es lo que causa debate también acá, ¿no? Cuando alguien acá los puertorriqueños tienen la opción, o Puerto Rico o Team de Estados Unidos. Pues el himno de Antonia está súper interesante. De momento no recuerdo su nombre exacto, pero búscalo. Está en inglés originalmente y si no me equivoco ya salió en español. Él también editó un libro sobre el olimpismo Ujú. y las movidas políticas a nivel Latinoamérica. Es una colección de ensayos donde ella es editor junto a alguien más. Así que esa intersección de poder y política. Sí, 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 sí. No, y a nivel local también, yo creo que es una forma bien efectiva de hacer política. Yo me crié en Cuamo a partir de los 8 años y Tato, que es el hermano que es el alcalde de Cuamo, que es el hermano del exgobernador Antonio García Padilla. Mucha de la política que ese hombre hace es alrededor del deporte, alrededor del el Maratón San Blas, alrededor de la construcción de complejos deportivos, en relación a eventos deportivos en escuelas, ligas locales de todo deporte. Yo creo que mucha de la política que ese alcalde en particular hace es alrededor del deporte porque está claro que identificó que el deporte es algo
que vale la pena impulsar, pero que también crea condiciones favorables para cómo se ve tu desempeño como político local, como oficial de gobierno. O sea, que esto también tiene muchos beneficios. No, totalmente, totalmente. Eh, Oye, sería interesante, hablando de alcaldes, ¿sabes que hay cuerpos internacionales que reúnen a los alcaldes del mundo, los alcaldes de Latinoamérica, los alcaldes de ciertas regiones? Yo sé que ha habido alcaldes que han estado bastante activos en eso, definitivamente Caguas en su momento con, el, Willy Miranda. No sé si el hijo que es alcalde hoy día continúa esa tradición, pero él estaba bastante conectado en un cuerpo internacional. Y a través del tiempo, desde los años 80, encontré referencia a muchos alcaldes, tanto del Partido Pro Estabilidad, PNP, y el Partido de la Libre Asociación, el PPD, Ujú. que fueron parte de eso. También legisladores que han sido parte de eso, incluidos del PNP. Sé que Kenneth McClintock, por ejemplo, estuvo bastante activo en los cuerpos internacionales. Así Sí, que es interesante cómo así mantenemos esas conexiones, yo ¿no? no sé si eso tiene un nombre, yo le llamaría como una especie de una política de recreación y deporte, porque, o sea, Cuamo, yo creo eventualmente se convirtió en algo que era imposible de rehabilitar, pero nosotros teníamos un velódromo que es una estructura para que hayan carreras de bicicleta, Ujú. eh, pista de atletismo, pista de eh, o sea, campos de fútbol, campos de pelota, tenis, voleibol. Incluso cerca donde yo vivía había unos lugares en donde tú podías participar pagando bien poco. O sea, tú pagabas como $20 y creo que uno de esos lugares era gratis o algo así. Había un lugar destinado para lucha olímpica, otro para boxeo y otro para taekwondo olímpico. Yo estuve en el de taekwondo olímpico un tiempo y por poco me meto también en el de lucha olímpica. ¿Te Y consta si esas facilidades todavía están activas? mira, no sé, obligado tiene que estar allí porque como mencioné, el alcalde siempre empuja todo lo deportivo. Yo creo que siempre ha sido una de sus prioridades como política pública, lo No sé, deportivo. y sabrás si cuando se han celebrado centroamericanos y del Caribe en Ponce, no sé si panamericanos, Yo creo se que ha el buscado velódromo se facilidades. construyó para algo centroamericano. Estoy Ok, casi seguro que fue para eso. es Pero interesante. Fue parte entonces de una sí, movida regional sí, para sí, estos no. juegos internacionales. Y hubo otra movida también de cuando yo estaba en la escuela superior, había también unas políticas públicas para que los estudiantes se fueran a practicar diferentes deportes después de que se acabaran las clases. Que todo eso está bien chévere. A mí me gustan mucho los deportes y creo que son sanos, son saludables, pero también como oportunidad de política son muy útiles. Sabes que Puerto Rico fue un tiempo la sede, Aguadilla, específicamente de un organismo centroamericano y caribeño que se creó por alguna controversia que hubo, que no recuerdo ahora, con la organización que se encarga de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así que una persona era apellido Barbosa, Ujú. no sé si es relacionado a José César Barbosa, eh, fue el que lideró esta iniciativa y tuvieron un centro de tratamiento significativo en Aguadilla, que incluso, si no me equivoco, hoy día todavía se utiliza para ciertas iniciativas del Departamento de Recreación y Deporte, como un centro de adiestramiento. Lo que te estoy hablando del principio de los 80 a Romero Barceló, Sí, que sí, ocurrió sí. eso, que fuimos el centro de esa organización alternativa. Sí, sí, sí. Nos estamos desviando un poco porque yo ahora mismo estoy pensando en todos estos revoluciones que ha habido con el Comité Olímpico de Puerto Rico no recibiendo fondos suficientes ni teniendo las mejores facilidades para poder entrenar a los atletas que nos representan a nivel internacional. Pero ya eso es otra cosa. Sí, 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 pero por ahí hay libros que se han escrito sobre la cuestión internacional, la intersección entre deportes y política que tiene que ver con el Comité Olímpico, y diferentes episodios que se han dado en donde Puerto Rico ha tomado una postura muy particular
ante ciertas cosas. Hay un libro del 66, de los centroamericanos del 66, en donde ah, el equipo cubano llegó en un barco y el gobierno de Puerto Rico no le quería permitir la entrada. Qué Eh, y, interesante. y entonces el Comité Internacional en Suiza, entonces le dijo a Puerto Rico que si no le permitían la entrada, pues iban a perder la representación olímpica independiente. ¿Cuál es el problema en llegar en barco? Tienen que llegar todo el mundo por el aeropuerto. No era el hecho de que llegaran en barco, era por una cuestión política. Ah, Estaba hablando de que Evelyn Vélez había escrito sobre las relaciones internacionales de Puerto Rico, que a Cuba se ha acogido hasta cierto punto, ajá, y cuando entra Fidel Castro, en algún punto se rompen las relaciones, sí. y ahí el gobierno pues, quería pues, seguir la línea de Estados Unidos, pero pues se pasó aún más allá, pues, queriendo ser firmes, y entonces no querían permitirle a los cubanos entrar. El Comité Olímpico entonces internacional se metió y entonces el gobierno de Puerto Rico pues, accedió después de todo. Estoy intentando hablar el nombre un compañero que se graduó, si no me equivoco, de tesis de maestría del Centro de Estudios Avanzados, Ujú. y es sobre ese incidente. Qué interesante. Interesante, sí. Definitivamente hay muchos ángulos y muchas cosas. Vamos a promocionar el libro nuevamente. Señalo ahí para la gente interesada y dónde se consigue el título, todo eso. Sí, este es un libro de texto sobre relaciones internacionales con enfoque en Puerto Rico, Estados Unidos y el resto del mundo. Y nuevamente, la idea es crear la conciencia de que Puerto Rico ha tenido conexión internacional a través del tiempo. Hay un recuento histórico de las relaciones internacionales de Estados Unidos, las de Puerto Rico dentro de ese contexto, y luego se habla de la globalización, de estos procesos de acercarnos a todos los miembros de este planeta. Esos procesos como Estados Unidos y como Puerto Rico se insertan en esos procesos: globalización política, económica, y cultural y ambiental. Y luego, pues tratar de crear conciencia de que hay un mundo de oportunidades allá afuera con la comunidad global de Puerto Rico, y contener al mundo como meta, ya sea un negocio, ya sea activismos. Se va a conseguir eh, librería Laberinto por internet, y, en Puerto, aquí, de Puerto Rico, y con libros787.com. Pues ahí lo tienen, gente. Muchísimas gracias, doctor Raymond Laureano, por haber participado de esta edición del Archipiélago Histórico, que hace tiempo se debió haber grabado. Como no, un placer, Ramón. Admiro lo que estás haciendo y adelante. Todo el apoyo que necesites, te agradezco que lo tengas. No, muchísimas gracias y ha sido así. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo que se me ha proveído. Seguiremos en contacto y esto ha sido la nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.